Hola, un saludo muy especial a todas y todos. Gracias por la invitación, gracias a Un Mundo Más Allá de la Guerra y a la Coordinadora por la Paz, gracias a la compañera Yuma Ortiz con la que he tenido la suerte y el fortunio de encontrarme un par de veces en encuentros regionales. Y pues bueno, agradecer porque me parece que es fundamental en este momento de la historia del país y frente a lo que estamos viviendo como Ecuador, que este tipo de temas y otros temas que son profundos, que son estructurales, puedan entrar en debate. Yo creo que uno de los errores más profundos en los que hemos caído en los últimos años es vaciar el debate político, es no permitirnos tener justamente esos contradictores necesarios en la política para hacer pedagogía popular, para comprender de mejor manera por qué estamos situados en el momento particular de la realidad ecuatoriana y qué factores atraviesan esa realidad. Y eso solo podemos hacerlo desde el debate, desde la politización y desde la pedagogía popular. Por lo tanto, gracias por este espacio. Espero poder compartir con todas y todos ustedes muchos más espacios de reflexión y este que es un tema que en lo particular a mí me mueve mucho, que es un tema por lo que hemos hecho mucha vocería y activismo, no ahora, sino mucho antes incluso del proyecto de la Revolución Ciudadana en Ecuador, cuando todas y todos nos encontramos en las calles y en planteones en contra del TLC, en contra de la base militar, y justamente cuando ese activismo provocó que este sea uno de los temas centrales del debate sobre soberanía en la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el 2008 por el pueblo ecuatoriano, yo creo que fue uno de los logros significativos. Y como es un logro significativo, entonces quiere decir que traía consecuencias detrás de esto. Y las consecuencias son múltiples porque no fue solamente la decisión de poner un candado constitucional a la prohibición de tener establecimientos establecidos, bases militares y cooperación y acuerdos militares extranjeros en territorio ecuatoriano, fue un cúmulo de políticas de soberanía. Por ejemplo, el tema de ponernos cada uno en nuestro lugar. Recuerdo claramente cuando se realizó la expulsión de la embajadora de Estados Unidos en Ecuador y de la mano por la filtración justamente de cables a través de Wikileaks y esto de la mano con la salida del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la USAID, de poner además normativas claras para el tema de la cooperación internacional en territorio ecuatoriano. Es decir, marcamos una pauta muy potente a nivel regional. Esto debe permitirnos entonces mirar un antes y un después de qué es lo que pasa con la cooperación militar y las bases militares. Y en nuestro ejemplo, el ejemplo ecuatoriano, yo creo que es el ejemplo claro que ha servido incluso para muchos análisis a nivel regional y que permite a países que han tenido un incremento significativo en temas de presencia militar norteamericana tomar también una alerta. Y es que la primera década de siglo XXI, nosotros avanzamos con una corriente tan movilizadora, tan pasional, tan profunda de la política de nuestra región, que nos permitió plantear el único momento en nuestra historia en la que más integrados hemos estado. Y la integración de la región significó justamente mirar que teníamos otras potencialidades y que justamente era en unidad que podíamos entrar al mundo dentro de esos bloques geoeconómicos y geopolíticos. A raíz de eso, entonces, se fueron profundizando las tensiones entre el Ecuador y el gobierno entre el gobierno de Ecuador y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, porque además esto no era casual. Digamos que estaban y ya venían planteando una nueva alternativa al formato financiero y a la nueva estructura financiera internacional desde los BRICS, desde las economías emergentes. Es decir, estaban cuestionando justamente que sigamos viviendo un mundo unipolar cuando había ya nuevas formas de relacionamiento y una multipolaridad dentro de esas relaciones. Eso está condensado ahora en los BRICS. Y acabamos de ver hace un par de semanas cómo los BRICS toman realmente una relevancia dentro de la geopolítica, pero sobre todo ya marcan algunas pautas económicas que ponen en jaque a este gran hegemón de la economía mundial y por supuesto al hegemón continental que es Estados Unidos. Y es que ya varios países que son parte del BRICS y de acuerdos comerciales hacia China, Asia, Euroasia, con menor participación Europa, que sigue siendo un poco quien soporta las decisiones de Estados Unidos, especialmente en temas de conflictos bélicos, la cooperación sur-sur, etcétera. Se abren las posibilidades, muchos de esos países empiezan ahora ya a comercializar por fuera del dólar. Y esto significa entonces una amenaza real a esa arquitectura financiera internacional.
Si a esto sumamos entonces que hay no solamente ya los países no alineados, sino que esto escala en el sentido de una alerta que estamos viviendo ahora de la posibilidad de una tercera guerra mundial provocada justamente por la OTAN, por mandato y designio del gobierno de los Estados Unidos, entonces estamos viviendo un momento de mucha tensión. ¿Esto qué pasa o qué reproduce justamente en América como continente? Y es que Estados Unidos para mantener entonces esa competitividad necesita de los recursos no solamente de materia prima, lo cual han estado acostumbrados históricamente en del sur hacia el norte, sino además los recursos naturales. Tanto minas y petróleo se vuelve fundamental en el análisis económico y sobre todo hegemónico del continente. No por algo hemos escuchado varias veces a la ex presidenta del Comando Sur, Laura Richardson, el mencionar nuestros recursos, nuestro petróleo, nuestra agua, es decir, nuestros territorios. Y decirlo, expresarlo, significa entonces parte de ese simbolismo para la hegemonía, que además es replicada muy fácilmente por los medios de comunicación hegemónicos, cuyo rol es sostener el status quo del sistema. Por eso es que también poner los medios de comunicación en una línea y en un factor de análisis de lo que tiene que ver no solamente en lo que está pasando en el Ecuador en su integralidad, sino en temas de soberanía y sobre todo de cooperación internacional y de injerencia, se vuelve fundamental. Entonces, cuando nosotros vemos que esa línea simbólica, esa línea retórica y discursiva viene profundizándose durante los últimos años, entonces es que podemos comprender por qué el Ecuador en este momento y el gobierno de Daniel Noboa está planteando la reforma parcial a la Constitución para cambiar el artículo 5. Pero antes de adentrarme a esto, yo quiero hacer algunas puntualizaciones que nos permitan también entrar en este contexto. Me parece Me parece que uno de los temas que tenemos que revisar es, a ver, ¿qué pasa en los últimos años frente al retorno de gobiernos neoliberales en el Ecuador? Yo siempre digo que lo que hicimos en Ecuador y en la región de marcar justamente esta pauta de soberanía puso en jaque y parte de esas represalias es justamente la guerra judicial que hemos vivido en varios países de la región. Yo digo, hay tres dictaduras que deberían ser analizadas como tal de los últimos años, y esto entra a discusión, esto es una reflexión que la lanzo para la discusión. La primera dictadura, la dictadura militar de los 70 y de los 80, que fue nefasta, que se concretó y evidenció el tema del Plan Cóndor en el aniquilamiento físico de representantes de la izquierda de la región y particularmente del primer presidente socialista electo en las urnas, Salvador Allende, y muchos de otros presidentes de la región. En ese sentido, entonces, revisar que esa dictadura militar y el concepto de dictadura fundamental que manejamos para establecer esto es justamente la imposibilidad de los pueblos de elegir, decidir y de ser sometidos bajo una sola línea disciplinaria, entonces nos vuelven esa dictadura. En los 90 tenemos una dictadura económica financiera, marcada principalmente después del tema del capitalismo organizado o planificado de los 80, que en los 90 profundiza un tema de liberalización del mercado y con ello una injerencia mucho más fuerte del Fondo Monetario y del Banco Mundial en las agendas políticas de nuestros gobiernos en el sur del continente y principalmente del ONGismo, y esto de la mano con el aumento de las deudas externas. Cuando nosotros nos ponemos a ver los propios cuadros del Fondo Monetario Internacional, vemos entonces que es en los años 90 que se establece una nueva modalidad de incremento de la deuda externa de la que no hemos podido salir como países, y esto es tener más deuda para pagar deuda y para pagar bonos de la deuda. Y lo hemos vivido y lo vivimos en estos últimos años con más radicalidad. Vamos desde realidades más ligeras como la uruguaya, que aún teniendo deuda externa es la más baja de la región, hasta el caso extremo de la Argentina, que tiene, me parece, no sé, un 92% del Producto Interno Bruto sometido a pago de deuda externa. Ninguna economía puede sostenerse con una deuda externa que sobrepase la capacidad de decisión del gobierno del pago de la deuda social y de la deuda interna. De ahí entramos en crisis profundas. Pero entonces, eso también es una cadena que ha impedido que muchos de los gobiernos tomen decisiones soberanas frente a su economía. El Ecuador es el ejemplo claro en el tema de la renegociación de la deuda externa, es uno de los casos exitosos, por eso digo que vamos sumando.
sumando causas para que en este momento estemos siendo nuevamente sometidos por el gobierno de los Estados Unidos. Y ahora, en pleno siglo XXI, que estamos viviendo una tercera dictadura, que es la guerra judicial, que es el aniquilamiento público y político, no solo de personas, sino de proyectos políticos que significan justamente trastocar ese status quo, trastocar esa posibilidad de transformación y sobre todo de soberanía. Dicho eso, entonces, ¿qué ha pasado en estos años para que se puedan ejecutar esas fases? Y yo no me voy a ir muy atrás, sino más bien más reciente para poner estos temas y algunos datos en contexto. Entra el presidente Lenin Moreno, que gana por la Revolución Ciudadana, que de manera inmediata da un giro a su política y a sus decisiones. Yo tengo dos fotografías en mi mente muy marcadas. La primera es justamente con los dueños y accionistas de los medios de comunicación corporativistas en su oficina de Carondelet, pidiéndoles que sean fiscalizadores del gobierno saliente y bajándose todo el contenido de la ley de comunicación que nos costó tanto debate y tanto trabajo realmente aprobarla en el Ecuador. Esto fue a la par con Argentina también, justo nuestras leyes de comunicación fueron discutidas y casi casi aprobadas a la par, Ecuador un poco antes que Argentina. Y la segunda fotografía es con los dueños y accionistas de la banca privada, donde dice esa frase célebre de que agradece que los que estaban ahí presentes no hayan votado por él, porque a los que está empezando a odiar es a los que votaron por él. Dos fotografías que marcan un giro de timón y una apuesta muy real a congratularse como buen vasallo con esa élite económica, política y sobre todo armando nuevamente los nexos con los Estados Unidos. El conflicto de enero del 2018 en Frontera Norte, donde terminan asesinados parte del personal del grupo El Comercio, que fue justamente una de las provocaciones más reales que se tuvo para que el gobierno de los Estados Unidos decida enviar cooperación militar y de inteligencia al Ecuador. Desde ese momento se justificó frente al conflicto de la frontera norte la presencia militar norteamericana instalada en el Ecuador desde Carondelet. Desde ahí venimos entonces aumentando de poco a poco y justamente justificando y buscando herramientas desde los gobiernos que justifiquen esta injerencia y esta participación. Entonces tenemos el enero del 2018. Posterior, todo lo que veníamos observando justamente del tratamiento del aquel ministro de Defensa, del entonces ministro de Defensa, frente a la cooperación con el gobierno de los Estados Unidos. Ya se empieza a hablar nuevamente de la necesidad de entrar en acuerdo y que vuelva al Ecuador el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entra nuevamente la USAID y tenemos un ministro, un embajador, perdón, de los Estados Unidos que prácticamente se convierte en un ministro de turismo, recorriendo el Ecuador, haciendo videos en todo el Ecuador y participando en todos los actos oficiales del gobierno. Esto tiene su cumbre en junio del 2019 con la visita al Ecuador del aquel entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, donde a puerta cerrada acuerdan ciertas cosas que fueron importantísimas para esos y esa relación. La primera, la entrega de Julian Assange. Y cómo vemos que después justamente de esa reunión y esa injerencia de Mike Pence, pues prácticamente Ecuador se hace de la vista ciega y lo que permite es una primera ruptura al Tratado de Inviolabilidad de Sedes Diplomáticas en el Exterior, que es permitir que policía británica entre a una embajada a territorio ecuatoriano a sacar a rastras a Julian Assange, que ventajosamente hoy ya lo vemos en libertad, pero que ha sido una campaña muy tortuosa y que hoy nos permite evidenciar cómo funciona justamente el sistema. En definitiva, acuerdan la entrega de Julian Assange, acuerdan la entrada oficial del Fondo Monetario Internacional con un nuevo crédito de cooperación directamente relacionado al tema de compra de armas. Esto no es casual, como bien sabemos, el principal presupuesto de los Estados Unidos de Norteamérica se basa en la empresa armamentística. Por lo tanto, la venta de armas, el sostenimiento de guerras, el sostenimiento de un genocidio como es la cooperación de Estados Unidos y las armas y misiles utilizados por el criminal y asesino Estado de Israel y el ejército sionista en contra del pueblo palestino es justamente parte de esa gran venta armamentística que tiene Estados Unidos en el mundo y que Ecuador no se salva porque justamente uno de los primeros acuerdos de financiamiento del Fondo Monetario Internacional fue
para el acuerdo de compra de armas, municiones y equipamiento para las fuerzas policiales del Ecuador ya en ese entonces. Otro de los puntos a tratar y que acordaron fue justamente que Ecuador entre a un grupo que se denominó de Venezuelans Meeting, que fuera justamente el encuentro de presidentes de ese entonces que se sumaron a la política de Estados Unidos de boicot y de bloqueo frente al gobierno de Venezuela. Em, y la entrega justamente y la formalización de las Islas Galápagos, una parte de la isla San Cristóbal en las Islas Galápagos, considerada como o declarada en ese entonces como portaaviones natural que fuera entregada a los Estados Unidos. Es decir, desde el junio del 2019 tenemos vuelos militares norteamericanos desde, desde una base, sí, porque termina siendo una base militar no reconocida como tal en las Islas Galápagos, patrimonio de la humanidad. Ante esto tiene mucha información y mucha teoría nuestro querido compañero em, em, Hugo Hidrobo, quien ha generado mucha teoría y mucho análisis de lo que pasó no solamente en Baltra, sino ahora lo que está pasando justamente en las Islas Galápagos con el tema de la presencia militar norteamericana. Entonces, que existe una base militar en Ecuador, ya la existe. Ahora, ¿qué es? Lo que quieren es formalizarla, porque son parte de los acuerdos políticos. Esto ha ido en crecimiento. Decir, no es que paró solamente o que fue el gobierno de Moreno el más entreguista que pudo haber. No, obviamente el Lazo tenía sus nexos fuertes, fortísimos con los Estados Unidos y especialmente con sus temas de intereses comerciales. Regresaron las transnacionales, se permitió mayor impunidad, pero sobre todo se empieza a evidenciar que el abandono del Estado, que la desinstitucionalización acelerada que tiene el Ecuador provocada por estos discursos de odio, por estas actitudes de odio que tras de esos discursos de odio traen justamente una recomposición de las élites y de justamente del retorno del gobierno de los Estados Unidos a ingerir directamente en la política ecuatoriana. Esto entonces evidencia que empezamos a tener un crecimiento exponencial del crimen organizado. Y esto trae nuevamente a colación, y hemos escuchado a varios periodistas, a varios opinólogos decir en los medios de comunicación y en entrevistas, es que esto es producto de haber sacado la base militar de Manta. Si tuviéramos la base militar de Manta, todo esto no pasaría. Bueno, vamos a datos específicos. Una de las cosas que quiero mencionar con absoluta claridad es que no solamente hubo usurpación de tierra, hubo violación de derechos humanos gravísimos. Hay un informe que lo presentaron. Yo cometí el error, no sé, se quedó en el archivo de la Asamblea, no sé quién pueda tenerlo, tal vez María Augusta Calle, alguien de la comisión de ese momento, pero en el debate de las bases militares se presentó un informe de violación de derechos humanos. Yo creo que deben estar en los archivos de la Asamblea, sería bueno pedirlos, ahora que hay la Comisión Especial de Tratamiento de la reforma parcial al artículo 5 de la Comisión, que lo preside además una gran y extraordinaria compañera, yo creo que de los pocos cuadros políticos ideológicos que tenemos en el Ecuador, Gisela Garzón, está al frente de esta comisión. Hay que buscar ese informe que está relacionado a la violación y vulneración de los derechos humanos provocados por militares norteamericanos alrededor de la base militar de Manta y todo lo que eso significó en temas de derechos humanos. Marco mucho esto porque además hoy mismo en el Ecuador, recordemos que ya hicieron una reforma legislativa justamente para dar inmunidad a las Fuerzas Armadas y principalmente a los militares extranjeros en territorio ecuatoriano. Es decir, nuevamente volvemos a la vieja política, es un retroceso de décadas y ahora pues hay impunidad e inmunidad frente al accionar de esas fuerzas militares que queda demostrado históricamente la alta vulneración de derechos humanos, de propiedades, de territorios, etcétera. En temas de seguridad, porque supuestamente la base militar se cimenta o la idea de tener una base militar se cimenta sobre la necesidad de mejorar los indicadores de seguridad que ahora son alarmantes en el Ecuador al ser el país más violento e inseguro del continente. Entonces veamos en datos qué pasó. Tal vez ahí Pedro Páez tiene muchísimos datos o Miguel que puedan ser muchos más amplios de lo que yo voy a dar hoy brevemente. Pero lo que tenemos es que de 1999 al 2004 hubo un incremento
de la tasa de homicidios, que pasa del 15 en 1999 a 17,6 en el 2006, ¿ya? Es decir, unas de las más altas, que varían entre 16,2 y 17,1 en con presencia militar norteamericana. ¿Qué tenemos entonces? Una disminución significativa de la tasa de homicidios. Por ejemplo, para el 2010 la tasa era de 17,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero comenzó a bajar drásticamente en el gobierno de la Revolución Ciudadana, llegando al 2007 a tener 5,8 por cada 100.000 habitantes en tasa de homicidios, lo que nos convirtió justamente en el segundo país más seguro del continente. Aquí hay unas tablas que me han compartido justamente. Se las puedo enviar a través de Yuma, seguramente lo tienen ustedes ya en sus manos. Y una de las cosas más significativas es justamente el tema de esta baja de homicidios por cada 100.000 habitantes. 5,7 en el 2016, es decir, al finalizar la primera década. ¿Cuánto tenemos ahora? Pues realmente es alarmante, ¿no? Y así podemos ir revisando varios números. El incremento en el tema de la seguridad y la defensa durante 10 años fue mucho más significativa porque al no tener base militar norteamericana, lo que hicimos fue fortalecer justamente el sistema de seguridad nacional. Eso permitió, además, porque no hay indicadores a ciencia cierta ni cifras que hayan indicado que con base militar en Manta hayamos bajado los indicadores de tráfico de drogas, y es que esto no iba a pasar y no va a pasar porque obviamente las bases militares y la cooperación militar está muy articulada a la DEA, y bien sabemos que donde hay DEA existe crecimiento de tráfico de drogas, estupefacientes, armas, etcétera, y eso lo podemos demostrar tanto en realidades como países como México como de Colombia. Es decir, realmente hay una articulación que permite que el sistema funcione, el sistema de la venta armamentística funcione, que el sistema del tráfico de drogas funcione. Y ahora, con la elección de Donald Trump, esto se va a empeorar un poco más porque obviamente sabemos cuál es la política. Donald Trump lo ha dicho con total claridad, cuál va a ser su política dirigida hacia el sur, especialmente en países que tenemos grandes reservas y recursos naturales. Entonces, si queremos demostrar por temas de violación de derechos humanos, no conviene una base militar. Si queremos mencionar o hacer un comparativo de seguridad basado en tasa de homicidios, no va a mejorar con una base militar. Si creemos que el crimen organizado se va a detener por tener una base militar en el Ecuador, erróneo. El crimen organizado está tan avanzado y tan enraizado en el Ecuador, producto de ese desmantelamiento del Estado, que va a ser muy complejo, y vuelvo a los casos México y Colombia, para saber que eso necesita mucho más, necesita una política no solo de seguridad, sino también una política acompañada de una política social. En el mundo, la forma en la que se ha logrado evidenciar la disminución drástica de la inseguridad de un país es cuando crece la política social. ¿Por qué? Porque crecen y se mejoran las condiciones de vida, porque se tienen oportunidades, porque hoy en el Ecuador de hoy, en el Ecuador de Daniel Noboa, si un niño o un joven quiere salir adelante, lo más fácil es ceder ante la presión de las mafias territoriales que poder ir a una escuela en la que la deserción escolar ha sido tan abrumadora que realmente duele, porque no solamente están desmantelando la infraestructura educativa, sino la posibilidad de que las nuevas generaciones tengan oportunidades de educación. Y si eso lo traspolamos a las mujeres, a la necesidad de miles de mujeres en el Ecuador que tienen de llevar un pan a la mesa de su casa, a la mesa de sus hijos, entonces vamos a comprender cómo es que el crimen organizado ha crecido de manera tan rápida frente a la ausencia del Estado. Esto es una norma básica de la física: ningún espacio queda vacío. Si uno sale, otro lo va a ocupar. Y en este caso, lastimosamente, el Estado salió del territorio, y por lo tanto, esta avanzada del crimen organizado, que además tiene que ver también con el cambio del consumo del norte,
Es decir, Estados Unidos cambia el consumo de la cocaína por el fentanilo y eso hace que mucha de la producción de la cocaína que antes era comercializada desde el sur y que éramos país de tránsito de esa cocaína, hoy esa cocaína se quede en los países del sur y empieza a haber justamente un tema de competitividad territorial en la comercialización y en el consumo de esas sustancias estupefacientes. Esto no está pasando solamente en el Ecuador. Yo digo que hay que poner una atención y esto tal vez sea una reflexión final que planteo, es justamente el que ahora estamos viendo que en varios países de la región, pasa en Chile, pasa en Perú, pasa en Bolivia, pasa en Brasil. Pasa en Ecuador de manera mucho más abrupta, pero está pasando en la región un crecimiento del crimen organizado anclado justamente a las redes de narcotráfico. Y esto no es por los gobiernos de izquierda, esto ya lo vivimos en la Guerra Fría, recordemos por favor memoria. En la Guerra Fría fue justamente los Estados Unidos que implementó la política agresiva de bases militares y cooperación militar, basando en el aniquilamiento del ejemplo comunista, que eran los narcogobiernos, ¿no? Entonces, eso ya lo vivimos en la Guerra Fría, lo hemos vivido en varios momentos de la historia. Se vuelven a repetir y volvemos a caer y volvemos a creer en en viejas tesis que nos implementan justamente para poder satanizar estos gobiernos. Hoy resulta que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es narcoterrorista, Lula es narcoterrorista, Petro es narcoterrorista, Evo es narcoterrorista, Correa es narcoterrorista. Es decir, esas retóricas comunicacionales ancladas a una realidad, porque hay un crecimiento del crimen organizado en los territorios de nuestra región, están acompañados por gobiernos de derecha, están involucrados gobiernos de derecha. No olvidemos que recientemente fue juzgado Danilo Carrera, cuñado de Guillermo Lazo, al cual se evidenció que tenía nexos con la mafia albanesa y uno de los desastres o lo que permite profundizar la escalada de violencia en el Ecuador en los últimos años es que frente a los cárteles ya instalados en el Ecuador, quería entrar la mafia albanesa y ahí es donde hay un conflicto gravísimo. Entonces, compañeras y compañeros, creo que esto merece mucho más debate, creo que merece mucha más información, creo que hay que estar claros que Estados Unidos es el único país en el mundo que mantiene más de 800 bases militares en diferentes territorios. 500 de ellas se encuentran en Centro y Suramérica, alrededor de los anillos de producción de recursos naturales. El bloqueo en Venezuela, más allá de lo que opinemos o no, de el presidente, que además es un presidente legítimamente electo, que ha sido reelecto legítimamente por su pueblo, es justamente porque tiene los mayores yacimientos petroleros del mundo. Los mayores yacimientos petroleros del mundo están en suelo venezolano. La triple alianza de litio. Litio ahora con Donald Trump, uno de los grandes ganadores de la política territorial es Elon Musk y justamente él es el que va a marcar la política de injerencia sobre el tema del litio en la región. La guerra contra el Congo y la genocidio en el Congo es justamente por el Cobán, es decir, los recursos minerales están provocando que cada vez más tengamos anillos militares norteamericanos concentrados alrededor de esos recursos minerales. Y de esa no nos salvamos. Nuestro país y toda la todo el cordón andino se encuentran las minas de oro, plata y cobre, que estamos en el top 10 de las minas del mundo. Y en la triple frontera que se encuentra la mayor reserva de agua dulce del continente, y ya vemos cuántos países estamos en estrés hídrico justamente producto de la crisis climática. No quiero terminar de manera fatalista. Miramos el mundo y quienes somos humanistas, quienes tenemos hijos, hijas, quienes creemos profundamente en territorios de paz, en construcciones empáticas, solidarias, amorosas, que vuelvan justamente a pensar en ese prójimo, en el otro, en la otredad, sabemos y regresamos a ver y de pronto es difícil sostener las esperanzas, pero siempre hay salidas. Este espacio es una esperanza para esa reflexión, una esperanza para la rearticulación de activistas alrededor del tema de la paz. No nos basta con un decreto, con una solicitud presidencial que establece que lo que quieren hacer
es que el artículo 5, que establece justamente el tema del candado de la prohibición de bases militares y cooperación extranjera, que el artículo 5 quede con la frase, el Ecuador es un territorio de paz. Esa es la propuesta de Noboa. ¿Quien escucha el Ecuador en un territorio de paz? Por supuesto. Todas y todos queremos que Ecuador sea un territorio de paz, pero jamás vamos a encontrar la paz con bases militares extranjeras, con injerencia militar. Jamás encontraremos la paz con un sistema neoliberal profundizado. Jamás encontraremos la paz con el capitalismo. Jamás encontraremos la paz con el patriarcado. Y esto no es solamente eslogan, no es solamente consignas de una marcha, no es solamente lo que gritamos, es lo que creemos, porque nuestro principal enemigo, compañeras y compañeros, sigue siendo el sistema capitalista patriarcal, porque nuestro principal enemigo sigue siendo aquellos que defienden a las élites y que no se dan cuenta que los más perjudicados son las mayorías de nuestros pueblos. Por eso la empatía es necesaria. Y decirles que por eso agradezco, gracias Yumac, nuevamente por esta invitación. Creo que hay muchos temas por debatir, insisto, y termino diciendo tal vez con lo que abrí mi intervención: politizar, ciudadanizar y concientizar, a organizarnos y a movilizarnos. Les abrazo, compañeras y compañeros. Gracias, Pedro y Miguel. Seguramente ustedes pondrán mucho más contexto, muchos más datos a esto, pero en esto hay una vocación política firme, política ideológica, por supuesto, porque hoy estamos debatiendo entre políticas de la vida y políticas para la muerte. Y nosotras y nosotros siempre estaremos en el lado de, de la política y de las políticas para la vida. Abrazo a todas y todos.